¿Cómo están, amados pastores? Una vez más saludándoles aquí a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y continuando con el video anterior, hoy quisiera hablar sobre Filipenses capítulo 2, verso 6, pues donde dice, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice el texto, y bueno, es de alguna forma se ha interpretado que ese texto habla de que Jesús, siendo Dios, pues se hizo hombre, tomando forma de siervo. Vamos a leer el texto tal como está en la versión Reina Valera. Filipenses 2, verso 6 dice, el cual, siendo forma de Dios, aquí dice, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, muy en muchas ocasiones, pues este pasaje se le ha atribuido precisamente a las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y a la naturaleza divina, porque según el texto dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Bien, se interpreta que Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad para tomar forma de hombre, de siervo. Y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo para así hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la condición de hombre se condicionó a ser hombre, a ser humano para, para ir a la cruz, para sufrir la muerte de la cruz. Bueno, hermanos, este es un pasaje muy controversial, de alguna manera muy debatido acerca de que pues atribuye a la kenosis, como se le conoce en el, en el, en el cristianismo, ¿verdad? Acerca de la encarnación de Cristo, de cómo Dios se encarna de, de siendo una deidad, se despoja de su deidad y se hace Dios. Y pues es lo que de alguna manera quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y pues analizar, hermanos, si esto acerca de la idea que Jesús, siendo Dios, se despoja a sí mismo y toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres, entra dentro de la creencia judeocristiana. Y para ello quiero compartir con ustedes algo que ya hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Y es precisamente respecto a los atributos incomunicables de Dios. Dentro de los atributos incomunicables de Dios encontramos la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin, existe fuera del tiempo y no está limitado por él, a diferencia de las criaturas que tienen un comienzo. El atributo de inmutabilidad, Dios es siempre es el mismo, no cambia ni se corrompe, aunque se relaciona con nuestra experiencia humana mediante la analogía como el arrepentimiento. Dios no cambia, es inmutable. Y dentro de los atributos incomunicables de omnipresencia, Dios está presente en todo lugar, con todo ser, llenando el universo sin estar limitado por dimensiones físicas. Su omnipotencia, Dios tiene poder ilimitado y absoluto para hacer todo lo que coincide en su naturaleza. Su omnisciencia, Dios lo sabe todo, pasa todo, presente, futuro, sin aprender ni tener ignorancia. Estos son los atributos incomunicables de Dios, los cuales si nosotros queremos hacer
que Filipenses capítulo 2 encaje sobre el concepto de que Jesús es Dios o que Dios dejó su trono, dejó su deidad para hacerse hombre, pues claramente ahí estamos viendo que atenta con estos atributos de tan solo el hecho de que Dios se despoja de sí mismo. Ahí está atentando contra inmutabilidad. Dios no cambia. No es que Dios deja de ser Dios para ahora ser hombre. Eso está fuera del entendimiento dentro de los atributos incomunicables de Dios. Claramente dice el pasaje que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, yo lo que he escuchado respecto a Filipenses capítulo 2 es de que Jesús, siendo Dios, siendo deidad, se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y esto, pues, hermanos, claramente no es algo que enseña la teología judeocristiana, entendiendo que, pues, la teología judeocristiana, Dios es inmutable, Dios no cambia de parecer, Dios no toma apariencia de otro ser o de seres ajenos a Él, ¿verdad? Y pues igual manera, ¿no? Hecho semejante a los hombres. Es como si Dios mutara, tuviera una mutabilidad. Ahora es Dios y ahora cambia a ser hombre. Pues ahí en el texto dice, y hecho semejante a los hombres. Y también dice, y estando en la condición de hombre, es decir, que ese se interpreta que Dios se estuvo en la misma condición del hombre para perdonar pecados, para salvarnos, para restaurarnos. Esa es la idea que se toma acerca de ese pasaje y que tuvo que haber sido en esa condición de hombre, porque como Dios no podía serlo, tenía que haber sido en la condición de hombre para poder traer esa salvación, esa restauración a, este, a la humanidad, ¿verdad? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquí vemos cómo atenta contra la omnisciencia de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, pasa todo, presente y futuro, sin aprender ni tener ignorancia. Dios no aprende. Pero bueno, la interpretación que se le da es que como Dios, y como Dios dejó de ser Dios y ahora es hombre, entonces aprende la obediencia. Pues es algo raro y difícil de comprender ese concepto, esa idea, porque no encaja dentro de la fe judeocristiana, ¿no? De los atributos incomunicables de Dios. Entonces, hermanos, pues yo eh, traigo a, eh, en cierta manera a compartirles lo que yo he comprendido respecto a este pasaje de Filipenses capítulo 2 verso 6, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios. Aquí claramente dice en forma. No dice siendo Dios, sino dice en forma de Dios. Ahora, hay que entender un poco ahí el término Dios. Desde el concepto hebreo, desde el concepto judío, judeo-cristiano, ¿no? El término Dios. Bueno, para eso igual voy a compartirles aquí en pantalla acerca del concepto del término Dios, eh, que es en el hebreo, Dios es Elohim. Todas las veces que encontramos en la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tendría que ser Elohim, Elohim. Y Elohim no indica naturaleza, no define quién es. Elohim es un título que indica atributos. ¿Qué atributos indica Elohim? Poder, justicia, dominio, gobierno y autoridad. Ahora, Elohim, hermanos, es un título que también se le es dado a los jueces, a los dioses falsos, a los ángeles, a hombres con autoridad y a Dios mismo. No es un título
que solamente se le da a Dios, sino que también se le da a otros seres. Así es de que vamos a entrar porque a veces esto, pues, de alguna manera se llega a interpretar de que decimos de que Elohim es un título que no solamente se le da a los hombres, sino también a otros seres. Y pues vamos a, a entrar a ese análisis del pasaje de la escritura. Vamos a comenzar con, en esta ocasión, con em, el libro de Éxodo en su capítulo 20, y vamos a leer el verso, un momento, Éxodo 20, aquí está. Vamos a leer desde el verso 2. Miren que aquí dice, yo soy el Señor tu Dios, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí dice, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Elohim ajenos. Si nosotros lo leyéramos en la traducción del hebreo sería, yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Vemos entonces cómo se le atribuye tanto para Dios, para el Creador, el término Elohim, tanto para los dioses paganos, el término Elohim. Y esto lo podemos ver porque igual manera no puede ser creíble o no me crean en este asunto. Vamos a ver la versión Reina Valera con referencias de Strong. Y miren ustedes cómo traduce. La versión Reina Valera con referencia de Strong es que cada palabra trae su referencia de su significado, de dónde se tradujo. Y en este caso vamos a ver Éxodo 20, verso 3, dice, el Señor, yo soy el Señor, tu Dios. Aquí está tu Dios, tu Elohim, tu Dios. Pero vean ustedes de dónde traduce la palabra Dios del diccionario Strong H430, que quiere decir Elohim. De ahí traduce tu Dios, tu Elohim. Pero lo sorprendente también está que cuando habla de los dioses, igual lo traduce de la misma manera. Vamos a ver el verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos. Aquí está. No tendrás dioses ajenos. Y vamos a poner el cursor aquí en el H430. Dice, no tendrás dioses ajenos, Elohim ajenos. Entonces lo traduce de la misma manera. Ahora vamos a ver en el diccionario Elohim qué significa la palabra Elohim en el diccionario Strong, y vamos a buscar entonces el vamos a buscar la referencia que nos da ahí eh, este pasaje. H H430 nos decía, ¿verdad? Ahí está, H430, Elohim. Es plural de dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo de Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados, algunas veces como superlativo, ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolos, juez, poderoso o rey. Bien, hermanos, aquí encontramos nosotros este, esta definición de lo que viene siendo Elohim. Y volviendo pues a nuestro pasaje y cómo es que le traduce la misma definición para Dios, para dioses. Vamos a ver. Éxodo 22. Vamos a ver lo que dice en este pasaje.
Éxodo 20, verso 2 dice, yo soy el Señor. Una vez más, ya viendo que cuando traduce el pasaje como Elohim, lo traduce con el H430, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Elohim, de la referencia H430, y lo mismo para Elohim, dioses ajenos. Acá lo tenemos. Elohim, dioses ajenos, H430. Entonces, como decíamos, Elohim es un término que se aplica tanto para Dios, el creador, como para dioses ajenos. Pero ahora vamos a ver cómo también es un pasaje que se aplica para los jueces. Y para ello vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 22, y vamos a leer el verso 9. Y dice, bueno, vamos a leer de la versión tradicional Reina Valera. Dice, en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja y sobre vestido, y sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Aquí vemos cómo traduce la palabra jueces, ¿verdad? Aquí una vez más encontramos la palabra jueces. Pero cuando nosotros vamos a la traducción a la Biblia Reina Valera con referencias del diccionario Strong, vamos a ver cómo dice. Una vez más, en el verso 29, verso 2, dice toda clase, y vamos a buscar dónde está la palabra jueces. Aquí la vamos a encontrar. Miren, aquí dice los jueces, comenzando de acá, aquí dice los jueces, y vemos cómo para los jueces también se le aplica la referencia del Strong H430, que es Elohim. Es decir, cuando las Biblias hebreas se tradujo acerca de los jueces, les traduce acerca, les da el término jueces, pero es Elohim. Entonces es un término que también se aplica, es un título que se aplica a los jueces. Y aquí vamos a encontrar una vez más el otro. eh, los jueces, ahí dice, ahí encontramos una vez. mm, ¿Dónde está el otro? Muy bien. Bueno, bueno, hace dos veces habla sobre los jueces, pero en esta ocasión no lo encuentro. Pero vemos entonces cómo le da la referencia del H430, que es para los jueces. Entonces, a los jueces también se les da el título de Elohim, de dioses, podríamos decirlo de esta manera. Y bueno, también el título de Elohim también es dado a los, um, a los hombres o ciertos personajes con autoridad. Vamos a ver un pasaje en el libro de Éxodo, ahí también en Éxodo, en el capítulo 7, vamos a leer el 7, verso 1. Éxodo capítulo 7, verso 1 dice, el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, por Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta. Pero vean cómo le aplica el mismo título a Faraón. Yo te he constituido por Dios para Faraón. Y aquí, tomando un poco retomando un poquito el video anterior acerca de cuando Jesús le dice a los judíos, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Hacía referencia a Moisés. Y Jesús dice, si llamó dioses aquellos por quienes vino la palabra de Dios, es decir, por Moisés, recordemos que Moisés fue quien recibió las tablas de la ley, si llamó Dios a Moisés, fíjense, dioses a Moisés, Elohim a Moisés, pues Jesús de alguna manera dice, ustedes me dicen que yo blasfemo porque dije hijo de Dios, ni siquiera porque dije que soy Dios, sino porque dije que soy hijo de Dios. Así es de que
los judíos estaban malinterpretando a Jesús, de alguna manera buscándole alguna, alguna falta para poder, para poderlo juzgar, ¿verdad? Pero es claro que a Moisés se le dio el título de Dios para Faraón. Dice Dios para Faraón es Elohim. Y vamos a ver este pasaje ahora en la versión Reina Valera con referencia en Strong. Aquí dice, el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios. Aquí está como Dios, que es Elohim. Aunque nosotros encontramos aquí Dios con D minúscula, en el hebreo antiguo no existían mayúsculas ni minúsculas. Perdón, no existían minúsculas, más bien. Entonces, no hay manera de, no hay manera de poder interpretar que el hecho de que sea Dios se refiere a los seres humanos. Aquí esa es una referencia para que nosotros podamos interpretarlo. Pero en sí, el texto dice, yo te he constituido Elohim para Faraón. Así es de que no hay diferencia en lectura, digamos, en lectura. Claro que hay diferencia entre personajes, cuando se refiere a Dios, Elohim, pues es el eterno, es el creador. Cuando se refiere Elohim para los dioses paganos, pues son para los dioses paganos. Cuando se hace referencia a Elohim para Moisés, pues es un ser con autoridad, un hombre con autoridad de parte de Dios. Bien, hermanos. Y una última comparación es pues el, a los ángeles también se les da el título de Elohim. Y vamos a ver para ello, nada más estoy tomando un pasaje por cada uno para que no nos extendamos mucho. Salmos 85, verso, vamos a leer Salmos 85, verso 5, dice lo siguiente. Eh, Dice, estarás enojado. ah, ah, Ay, perdónenme, no, no es este pasaje. Voy a rectificar y es Salmos 8, verso 5. Bien, dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Veamos aquí cómo dice los ángeles. No se refiere a Jesús, no se refiere a nadie, se refiere a los ángeles, porque dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Y los ángeles, ¿quiénes son los ángeles? Bueno, ese título que se le da a los ángeles es el mismo, el H430 de la referencia del diccionario Strong, que es Elohim. Entonces, leyendo este pasaje en su traducción en el hebreo es, le has hecho poco menor que los Elohim. Así es como se pudiese traducir sin ningún problema, sin ninguna alteración, sin pensar que hay muchos dioses, que hay otros dioses, sin caer en el politeísmo, porque claramente el título de Elohim no solamente es aplicable para para Dios, para el Creador, en el concepto judeo-cristiano. En el concepto judeo-cristiano, perdón, en el concepto cristiano romano es diferente. En el cristianismo romano, el término teos solo se aplica para Dios. Pero por eso es muy importante que nosotros lo leamos desde el contexto judeo-cristiano, entendiendo que el apóstol Pablo era un judío, conociendo la ley judía, conociendo las escrituras judías y estos términos de Elohim, ¿verdad? Él por ningún motivo quería hacer ver que este Jesús era igual a Dios, sino que él, ahora regresamos a Filipenses capítulo 2, eh, perdón, vamos a ver, aquí se me movió. Aquí está. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer ahora en la versión 60. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedía aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Recordemos que esta carta está dirigida a la ciudad de Filipos.
a los filipenses. La ciudad de Filipos era conocida como una ciudad muy arrogante, muy orgullosa, muy altiva, por su regionalidad, por su descendencia, por todo lo que, por muchas cosas que la historia pues lo dice y pues no quiero entrar en detalle al tema, pero era así, una ciudad donde sus habitantes eran muy arrogantes, eran muy engreídos, lo podríamos decir de esa manera. Entonces Pablo exhorta a los filipenses, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Elohim, siendo en forma de Dios, ni siquiera dice siendo Dios, sino siendo en forma de Dios, es decir, teniendo el título de Elohim como un hombre con autoridad. Eso es lo que quiere decir Pablo, un hombre con autoridad. No estimó ser igual a Elohim, a esa autoridad de un Elohim, como algo que él se aferrase, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se quitó el título de Elohim, se quitó el título de la autoridad que le daba como Elohim, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, es decir, haciéndose igual a cualquier ser humano, a cualquier persona en humildad, en sencillez, en actitud, como cualquier ser humano. Dice, estando en la condición de hombre, esa condición de ser humano, de cualquier ser humano, esa condición de humildad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, termina el verso 9, dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pues claramente ahí pues inclusive en este pasaje dice lo cual, así como Dios vio la humildad de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero esto no quiere decir que ni por de ninguna manera Pablo quiere hablar aquí de las dos naturalezas de Cristo, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, sino todo lo contrario. Lo que Pablo quiere enseñarnos es respecto a la humildad, a la sencillez, tener la misma actitud, tener la misma humildad que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Elohim, o sea, y cuando vemos nosotros esa forma de Elohim, el concepto de Elohim en el judaísmo, el, 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 el término Elohim no indica, es un título que no indica naturaleza, sino atributos. ¿Qué atributos? Es poder, autoridad, este, dominio, gobierno y todo ello, ¿no? Y Jesús nunca tomó ese título, nunca tomó nunca tomó ese papel de dominio, de gobierno, de autoridad, de imponer y de querer él que se hiciera como él quería que se hiciera, sino que lo que Pablo expresa es de que si Cristo se humilló, nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo Cristo para para con nosotros. Así de que hermanos, pues esa es la interpretación de este pasaje. Pues humildemente pues les digo, eso es lo que yo he entendido en este pasaje y pues hermanos se los comparto a cada uno de ustedes y pues Dios les bendiga grandemente.